Hola, ¿cómo están? Como siempre, y una vez más le doy la más cordial de las bienvenidas, ¿verdad? En nombre de la Fundación Cristo Vive, a todos los participantes de nuestro curso de instalaciones eléctricas domiciliarias y sistemas solares fotovoltaicos. Como siempre, quien les habla, su instructor del oficio, ¿verdad? Sebastián Pardo, profesor, ¿verdad? Del área de, de electricidad y energías renovables de la Fundación. Hoy en día, eh, o hoy más bien en esta sesión nos toca analizar la clase número 5 ya a esta altura, que tiene que ver con la eficiencia energética. La clase entera en la número 4 vimos los tipos de cargas, ¿verdad? Cómo funcionaban, cómo se comportaba la corriente o las variables eléctricas una vez que ingresaban y comenzaban a trabajar en el artefacto. Hoy en día vamos a ver la eficiencia energética, que es algo parecido, es ver un poco qué tan eficiente más bien, cómo se aprovecha la energía dentro de estos mismos artefactos eléctricos. Claro que ahora va a ser un poquito más, ejemplos más cotidianos que podemos encontrar en nuestras casas. Bien. Ahora, el objetivo de esta clase, como siempre, ¿verdad?, es poder identificar las características técnicas en relación a la eficiencia energética de los artefactos que existen en nuestro hogar. Bien. El hecho de poder identificar una barra de calificación energética o según una ficha técnica poder identificar qué tan eficiente es el artefacto, obviamente nos va a generar, ¿verdad? Un plus en nuestra instalación al saber que los artefactos u objetos eléctricos que nosotros utilizamos son mucho más eficientes. Eso se va a traducir en tener menores consumos, ¿verdad? En que nuestras boletas, inclusive a fin de mes, en relación a la cuenta de electricidad, sean mucho menores, ¿verdad? Y poder identificar todos estos datos que muchas veces los vemos, están ahí, pero no sabemos qué es lo que significa. ¿Bien? Entonces, la clase de hoy es poder aprender qué significa toda esta información que traen los artefactos. ¿No? Ahora, es súper importante que tengan en cuenta que nosotros les vamos a dar un enfoque eléctrico. Bien, ¿por qué? Porque la calificación o la eficiencia energética afectan a todos los artefactos que transforman energía. Bien, la clase anterior vimos que la electricidad en este caso se transformaba en iluminar, en calefaccionar, en generar un movimiento, etcétera. ¿Ya? Pero también nos vamos a encontrar con otro tipo de artefactos, como por ejemplo nuestras casas con las estufas. ¿Bien? Las estufas lo que hacen es tomar un combustible, que en este caso es el gas o la parafina, y transforman energéticamente este combustible, ya sea en o principalmente en calor. Por ende, estos artefactos también van a tener una calificación energética. ¿Bien? Así que no solamente la podemos encontrar en artefactos eléctricos. ¿No? Ahora, nosotros le vamos a dar un enfoque eléctrico en función del oficio. ¿No? Ahora, lo primero que tenemos que aprender a identificar qué es la eficiencia energética. La eficiencia energética es una práctica que tiene por objetivo, ¿verdad?, reducir el consumo de energía. Bien, en este caso de energía eléctrica. Esto obviamente permite optimizar una serie de procesos, ¿verdad? Eh, y la idea es poder utilizar lo mismo o menos en cuanto a términos de energía para poder producir más. ¿Bien? Por ejemplo, si lo comparamos con la ampolleta, que es el ejemplo más simple de poder entender en primera instancia, eh, la finalidad de la ampolleta es iluminar. ¿Mm? Ese es el objetivo principal de la ampolleta. ¿Mm? Ahora, si esta ampolleta, junto con iluminar, tiene un bajo consumo, ¿no? Eso lo convierte inmediatamente en una ampolleta que es mucho más eficiente. Es decir, hace el mismo trabajo, ¿verdad?, que otra ampolleta, pero obviamente generando menos costos, ¿ya? O utilizando menos energía. ¿Sí? A eso apunta la eficiencia. ¿Sí? Pero ojo, apunta a hacerlo bien. ¿No? Muchas veces se puede caer en conceptos erróneos en relación a que, claro, este artefacto o esta ampolleta que yo compré consume súper poquito, pero resulta que no ilumina nada.
¿bien? Claro, tiene un bajo consumo, pero no hace su trabajo como corresponde, ¿bien? O no es el trabajo que uno espera, ¿bien? Por ende, ahí pasa todo lo contrario, ahí ya no deja de ser eficiente y se vuelve ineficiente, ¿bien? Ahora, la eficiencia energética, que más adelante también vamos a ir analizando, conversa directamente con la energía renovable, ¿bien? Si a nosotros nuestros consumos energéticos los podemos mezclar con lo que son generaciones, ya sean sistemas térmicos, sistemas fotovoltaicos, ¿verdad? Obviamente es un ramo que tenemos a futuro en el curso. Obviamente ahí mi eficiencia va a ser mucho mayor. Ahora, analizando un poco en nuestro país, esto del tema de la eficiencia energética es relativamente nuevo, por llamarlo así, es reciente. ¿Bien? Las primeras aproximaciones fueron en el año 2005, ¿verdad? Que se crea el programa País de Eficiencia Energética o la Comisión Nacional de Energía, ¿verdad? Y en este caso, en eso entonces pertenecía al Ministerio de Economía, ¿bien? Ya en el año 2007, ¿verdad? Surge la ANESCO, ANESCO Chile, ¿verdad? Que es la primera asociación en el país de empresas de eficiencia energética, ¿no? Esto nace a partir de un programa de energías limpias en colaboración de la Fundación Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando nosotros hablemos de energías renovables, de financiamiento, de programas, de implementación, en nuestro país siempre vamos a tener dos agentes principales. Uno que es la Fundación Chile, eh, y el Banco Interamericano de Desarrollo, que en este caso hace es financiar estos programas, ¿no? Y la Fundación Chile los implementa. De hecho, en nuestra fundación, ¿verdad? En nuestras salas, en nuestros talleres, en los gimnasios, en las oficinas, toda la iluminación que nosotros tenemos, ¿verdad? Son luminarias eficientes y eso fue un programa que se ganó la fundación y lo implementamos con alumnos de la especialidad de electricidad, en donde se cambiaron todas las luminarias antiguas, por decirlo así, fueron reemplazadas por luminarias eficientes de tipo LED. Y ese fue un programa el cual se adjudicó mediante la Fundación Chile, ¿no? Entonces siempre van a estar ahí presentes. Ya en el año 2010, ¿verdad? Se crea el Ministerio de Energía y la la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, que en este caso ya pasan a depender directamente del Ministerio de Energía. Bien, y este organismo hace este vínculo entre el sector privado y el Estado propiamente tal, porque en una primera instancia, ¿verdad? Toda esta gestión en cuanto a generación, ¿verdad? Y eficiencia nace a partir de privados y luego se va incorporando un poco el gobierno mediante estas instituciones, Ministerio de Energía y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Habiendo hecho este análisis general de nuestro panorama legislativo, por decirlo de alguna manera, en cuanto a eficiencia energética, ya podemos entrar un poquito más de lleno a la parte técnica, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar directamente de la calificación energética. Esta calificación, ¿verdad?, nos permite a nosotros poder saber qué tan eficiente es el artefacto en relación a la energía que éste demanda. ¿Mm? Existen dos normas, que es como dentro de, de- de nuestra legislación, ¿verdad?, que ya lo vimos y lo vamos a seguir viendo a futuro. Siempre va a haber por un lado las normas americanas y las normas europeas, que es principalmente de donde provienen los artefactos que nosotros utilizamos, ¿no? Y ellos tienen obviamente sus propias normas de calificación energética. Como ustedes ven acá, este logo, que lo más probable lo hayan visto en algún sticker por ahí, no es muy común. En los computadores se da harto esto, que es la certificación de Energy Star, y esa pertenece o es parte de la norma americana. Es decir, si yo tengo un artefacto que cuenta con este logo, ¿bien?, está certificado energéticamente según norma americana. Y esta barrita que nosotros vemos acá, ¿ya?, que esta es más común, ¿verdad? Esta pertenece a la norma europea. Bien. Y esta es la que Chile adoptó para poder ser implementada en nuestros artículos y artefactos, ya sea eléctricos, a gas, ¿ya?, o combustión,
etcétera. Bien. Por ende, en esta barrita nos vamos a concentrar y la vamos a analizar en mayor profundidad. Bien. Ahora esta barrita técnicamente, ¿qué es lo que significa? Bien, nosotros vemos estos colores algunas veces, nos indica que este artefacto, este artículo eléctrico está o pertenece a esta letra. Pero técnicamente, ¿qué es lo que es? ¿No? Esta calificación energética va desde la letra A a la letra G, ¿verdad? Desde la G a la A, según cómo se mide el gráfico, ¿verdad? En donde las barritas de color rojo o más cercana a la letra G significa que son menos eficientes. Es decir, como dice acá, el artefacto en sí genera un alto consumo de energía. Bien. Ahora, todas las cargas resistivas, de aquí vamos complementando con la clase que vimos eh, la semana pasada o la clase anterior, ¿verdad? Todas las cargas resistivas que producen calor, ¿verdad? Es muy difícil que sean eficientes, ¿bien? Por ende, siempre van a estar en el rango de la letra E, la letra F o la letra G inclusive, ¿bien? En ese espectro se van a mover. ¿Mm? Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, una letra G? Que estos consumos están dados, o estas calificaciones están dados en porcentajes en relación a los consumos tradicionales. Es decir, a un consumo tradicional, la letra G tiene un consumo superior al 125%. ¿Se fijan? En la medida que yo voy subiendo en mi barrita y acercándome al color verde, a la letra A, ¿verdad? Después pasamos a la letra D y E, que son los que presentan un consumo medio, es decir, no son ni tan eficientes, ni tampoco eficientes en su totalidad. Y se fijan, el porcentaje va bajando. Es decir, que tienen un consumo entre el 90 y el 100% en relación a los artefactos promedio. ¿Bien? Y ya entrando a los más eficientes, nos vamos a encontrar con la letra C y B, que si se fijan, aún tienen un consumo relativamente ineficiente, ¿verdad? Que están entre el 55 y el 75% promedio de los consumos, ¿verdad? Y pasamos definitivamente a la letra A. Si se fijan, ya tienen, es un alto nivel de eficiencia, ¿verdad? Con consumos de energía inferior al 55%. Es decir, del 125% de la letra G pasamos al 55%. ¿No? Entonces, obviamente, un artefacto que sea más cercano a la letra A o al color verde va a ser mucho más eficiente, es decir, va a ocupar menos energía para hacer un mismo trabajo que un artículo similar a él. Bien, y eso lo vamos a ver ahora en detalle con algunas cargas o algunos consumos. Bien, ahora, esta fue la primera calificación que se gestionó. En la medida que la tecnología fue evolucionando, también fueron incorporándose mayor calificación, es decir, ahora existe la letra A más. Inclusive puede haber hasta 3 más, es decir, es mucho más eficiente que la propia letra A. Y eso ha sido nada más que por la evolución de la tecnología. Y esta barra de calificación está implementándose en nuestro país a partir del año 2007. Ahora, si nosotros empezamos a comparar las cargas, siempre, como les mencionaba, la iluminación es como lo más familiar que nosotros podemos comparar, es como lo más cercano. Partiendo por la ampolleta incandescente. ¿Bien? Este tipo de luminaria, como aparece acá, ¿verdad? Funciona mediante el calentamiento de un filamento de tungsteno. ¿Bien? Ese filamento que está ahí al interior es un filamento de tungsteno que cuando es recorrido por los electrones, por una corriente eléctrica, el roce de estos electrones genera tanta temperatura que este aparato o este filamento es capaz de iluminar. ¿Bien? La vida útil de estas luminarias, ¿verdad? Se estima en un promedio de 1000 horas. ¿Sí? Todo lo que son artefactos eléctricos, lavadoras, secadoras, televisores, las mismas ampolletas, tienen una vida o una data de vida en horas, ¿bien? En horas de uso. ¿Sí? Ahora, eso es un estimativo, puede que duren más, puede que duren menos, pero el valor promedio es el que se entrega al cliente final. Y estas en carga eléctrica, al ser netamente
resistivas, ¿verdad? Es decir, transforman la electricidad en calor, están calificadas entre la letra G y F. ¿Mm? ¿Por qué? Porque gran parte de la energía que consumen se transforma en calor. Yo no necesito que una ampolleta genere calor, yo necesito que una ampolleta ilumine. ¿Mm? Y ese efecto de temperatura se llama efecto Joule. Y el efecto Joule es lo que se denomina calor por conducción. El roce de estos electrones es el que genera temperatura y ese roce se llama efecto Joule. ¿Mm? Aquí tenemos otro ejemplo que también está muy presente en muchas instalaciones, ¿verdad? Que son las famosas ampolletas de ahorro de energía. ¿Mm? Estas ampolletas también se conocen por su sigla en inglés o las lámparas CFL, que técnicamente son lámparas fluorescentes compactas. Tienen exactamente el mismo principio de funcionamiento eh, que un tubo fluorescente. Bien. Y este se basa principalmente en que al interior de la luminaria, ¿verdad?, se ponen en interacción gases que son de tipo inerte, como lo son el argón o el neón, ¿ya? Y también van asociados con el mercurio. ¿Mm? La vida útil de estas luminarias se estima aproximadamente en 5.000 horas, ¿verdad? Pero, claro, son súper eficientes, tienen una calificación que va en algunas desde la D hasta la B, ¿verdad? Pero una vez que estas ampolletas cumplen su vida útil, pasan a ser residuos tóxicos. ¿Por qué? Porque en su interior contienen mercurio. De hecho, en los países desarrollados, los países europeos, ¿verdad? Y las mismas marcas, Philips, Osram, ya no las fabrican más. ¿No? ¿Por qué? Porque inclusive cuando se rompen hay todo un procedimiento para poder desecharlas desde que se recoge, ¿verdad? Hasta que se deposita en el recipiente final. Y aquí comúnmente lo que nosotros hacemos es tomarla y echarla junto con el resto de los residuos del hogar, ¿no? Entonces obviamente genera daños principalmente por el contenido de mercurio que tiene la luminaria, ¿no? Que el mercurio es perjudicial para el cuerpo humano y una vez que ingresa al cuerpo ya cuesta mucho que este salga de él. ¿No? Por eso estas ampolletas también ya prácticamente lo que uno ve es lo que queda en stock nomás, pero lo más probable es que dentro de un tiempo ya estas ampolletas no existan. Y por último lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que son las luminarias LED. ¿Ve? Y su nombre viene a partir de la nomenclatura que recibe en inglés, que es diodo emisor de luz. Eso significa en inglés LED. ¿Ve? Y esta funciona, es decir, ya no hay un filamento como en la incandescente, ya no hay un gas, ¿ya? Sino que hay una recombinación de electrones. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace un diodo LED? Captura un electrón, ¿ya? Si nosotros hablamos de corriente eléctrica, recuerden que es un flujo de electrones que circula por un conductor. Entonces el LED, ¿qué es lo que hace? Captura este electrón y lo transforma en un fotón, ¿ya? Captura un electrón y lo transforma en un fotón. ¿Qué es lo que es el fotón? Es la partícula más pequeña de la luz, ¿ya? Por ende, a partir de un electrón es capaz de generar eh, un fotón. Y esto es lo que se llama recombinación de electrones o electroluminiscencia también, ¿no? Ahora, si hablamos de vida útil de un LED, obviamente supera con creces los dos ejemplos que vimos anteriormente. Hoy en día un LED está durando, el más rasca va a durar, y disculpando la expresión, dura 20.000 horas. ¿Se fijan? Hay algunos que duran un poquito menos, un poquito más, ¿verdad? Hay algunos que pueden ofrecer hasta 50.000 horas. Bien. Pero eso también debe ir acompañado de una buena instalación, ¿no? Si la instalación no va acorde a la luminaria, lo más probable es que la luminaria no dure lo que el fabricante le indica, ¿no? Y como les mencionaba anteriormente, ya estos están en una calificación A y A más inclusive, ¿sí? Es decir, son muy eficientes, es decir, con muy poquita energía iluminan lo mismo o más en algunos casos que en comparación a la ampolleta de ahorro de energía o las incandescentes.
Bien, ahora si hablamos de energía propiamente tal, ¿m? La energía, en términos muy simples, se puede definir como la resultante, ¿verdad?, de la multiplicación entre la potencia y el tiempo. En clases anteriores ya vimos qué es lo que es potencia, por ende deben repasar ese punto, ¿ya? Potencia es la capacidad que tiene un artefacto de poder hacer un trabajo, ¿bien? Y la unidad que nosotros vamos a utilizar en este caso va a ser el watt, ¿ya? Y para el tiempo vamos a utilizar la hora, ¿bien? Por ende vamos a hablar siempre de watt hora. ¿Mm? Ahora, para efectos prácticos, para poder simplificar los valores, vamos a hablar de kilowatt hora. Y aquí yo les detallo un ejemplo. Siempre el prefijo kilo significa 1000. Cuando yo tengo un kilo de algo, es 1000 unidades de ese algo. Ejemplo, si yo tengo un kilogramo, tengo 1000 gramos. Si tengo un kilowatt, significa que tengo 1000 watts. Bien, siempre kilo significa 1000. Claro, nosotros lo asociamos comúnmente a peso, ¿ya? Pero kilo es 1000. En este caso, 1000 watts equivalen a 1 kilowatt. Si yo tuviera 2000 watts, 2 kilowatts. Bien, eso también hay que irlo repasando, sobre todo en lo que es el tema energético, porque siempre se va a hablar en kilowatts, ¿ya? Ese va a ser el lenguaje que nosotros vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo yo puedo calcular la energía? Aquí yo les dejo un ejemplo. La ecuación que les mencioné recién establece que energía es igual a potencia expresada en kilowatts por tiempo expresado en horas. Y como resultado de eso me va a dar kilowatt hora. Ahora, a modo de ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será la energía demandada por una ampolleta cuya potencia es de 50 watts y que ésta está encendida durante 3 horas? Entonces desarrollamos la ecuación. Energía es igual a 50 watts multiplicado por las 3 horas que va a estar encendida. Y eso me va a dar una energía de 150 watts hora. ¿Bien? Ahora, para transformar estos 150 watts hora en kilowatts, debo dividir por 1000, porque recuerden que kilo es 1000. Bien, y la ecuación me dice a mí que debe estar en kilowatts. Y estos 150 que tenemos acá están expresados en watts. Entonces, ¿cómo los pasamos a kilowatts? Estos 150 watts hora los dividimos por 1000, ¿verdad? Y eso me da como resultado 0,15 kilowatt hora. Bien. Ahora, ¿por qué se utiliza el kilowatt como unidad de medida? Es porque es la que vamos a encontrar comúnmente en nuestras boletas de suministro eléctrico. Bien. A futuro, cuando trabajemos el módulo de energía renovable y de cálculo de sistemas solares fotovoltaicos, no solamente vamos a trabajar con el kilowatt o con el watt propiamente tal, sino que vamos a trabajar con el joule, con calorías, ¿ya? Que son unidades que también nos podemos encontrar como unidades de potencia. Pero por ahora nos vamos a concentrar en los watts, principalmente en los kilowatts. Ahora, si esto yo lo llevo a un cálculo más preciso, ¿verdad? Y quisiera hilar un poquito más fino, podemos hacerlo a partir de una boleta de suministro eléctrico. En ninguna boleta viene establecido el valor por kilowatt, ¿ya? Siempre vienen valores totales, por ende nosotros podemos calcular el valor de nuestro kilowatt, ¿ya? El valor de 1 kilowatt. ¿Y esto cómo yo lo puedo hacer? Estos cuadritos que ustedes ven acá, yo los saqué de la boleta de luz o de suministro eléctrico. ¿Bien? Y tengo que concentrarme en dos datos. Uno, que es el consumo del medidor. Aquí, si se fijan, dice 213 kilowatt hora.
es decir, ese fue el consumo que tuvo esta instalación durante este mes, y el valor, que son los 23.744, es decir, por estos 213 kilowatts hora, se pagaron 23.774 pesos. Y para estimar el valor del kilowatt, yo tomo el valor de la boleta y los divido por el consumo del medidor. Si aplico esta ecuación, voy a tener que el consumo total de la boleta son los 23.774 dividido en los 213 kilowatts hora. Y eso me da como resultado 111,6 pesos por kilowatt. Es decir, un kilowatt en esta instalación vale 111,16 pesos. Bien. Si yo tengo o puedo estimar el valor de este kilowatt en cualquier instalación, yo puedo comenzar a hacer un diagnóstico energético. ¿Cómo se hace esto? ¿O cómo puedo hacer una valorización? Bien. Vamos a tomar el mismo ejemplo de la ampolleta, ¿ya? La demanda energética que tenía la ampolleta que revisamos anteriormente era de 0,15 kilowatts, es decir, esta ampolleta de 50 watts encendida durante 3 horas, ¿verdad? Me daba una energía total de 0,15 kilowatts. ¿Bien? Ahora, el valor del kilowatt en mi instalación, que lo acabamos de calcular, me dio 111,6. ¿Bien? Ahora, yo con estos dos datos ya puedo empezar a calcular. ¿Qué es lo que voy a calcular? El costo día, por ejemplo. ¿Cómo lo puedo calcular? Los 0,15 kilowatts, que es la demanda de la ampolleta, multiplicado por el valor de 1 kilowatt. Eso me da como resultado 16,74 pesos. ¿Qué significa este valor? Que la ampolleta que estamos analizando, si yo la mantengo encendida durante 3 horas al día, me va a generar un gasto diario de 16,74 pesos. Si yo esa misma ampolleta la mantengo encendida las mismas 3 horas diarias, pero durante una semana, aquí está, costo semana, me da los 16,74 por 7 días, me va a dar que semanalmente yo voy a gastar 117,18 pesos por semana. Si yo quiero calcular el mes, tomo estos mismos 16,74 y los multiplico por 30,5. ¿Por qué 30,5? Porque es el promedio de días que tiene un mes, considerando que hay meses que tienen 30, 31, entonces para efectos de cálculo se establece que un mes en promedio tiene 30,5 días. Y eso me da como costo mensual 510,57 pesos. Y si lo quiero llevar al año, tomo estos mismos 16,74, ¿verdad? Que es lo que consumo durante un día, y lo multiplico por 365. Y eso me da un consumo de 6.110 pesos por año. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estas variables, por eso también se habla de variables, porque si yo el día de mañana llego a encender esta ampolleta durante 4 horas, ya este cálculo no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque lo hicimos en función de 3 horas por día. ¿Se fijan? Entonces, si uno tiene más o menos claro cuánto es la cantidad de horas que un artefacto trabaja en promedio en una instalación, yo puedo empezar a hacer esta estimación de costos de los artefactos en relación a su consumo. ¿Sí? Y eso me va a dar a mí un aproximado. O cuando yo tenga que analizar un artefacto y saber más o menos cuánto es lo que me va a gastar en términos de lucas todos los meses, yo lo puedo hacer con esta operación que acabamos de ver. ¿Se fijan? Ahora ya para ir resumiendo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta de que todos los artefactos tienen distintas eficiencias, ¿bien? Y esto va a depender netamente de la función que van a cumplir, ¿bien? Nosotros no le podemos pedir a un artefacto que genera calor que sea eficiente,
¿ya? ¿Por qué? Porque la característica que este tiene eh, hace que de manera natural sea ineficiente. ¿Bien? Pero sí a otros podemos exigir que sean más eficientes o buscar que sean más eficientes más que exigir. ¿Verdad? Y esta eficiencia, que va a depender muchas veces inclusive desde el instalador o del instalador, ¿verdad? Va a hacer que se genere una economía o un gasto en mi instalación. ¿Ya? Y esto también lo pueden aplicar en sus propias instalaciones, o sea, no solamente con un cliente final. Es decir, yo el día de mañana puedo decir, voy a comprar esta ampolleta, es más barata, pero no me importa que sea tan eficiente. Claro, pero eso va a significar que yo durante un año a lo mejor voy a tener que comprar 3, 4, 5 de esas mismas ampolletas. Pero si compro una ampolleta que es mucho más eficiente, que a lo mejor me va a costar un poco más cara, durante ese año a lo mejor voy a comprar una sola ampolleta y puede que me dure más. ¿Sí? Entonces las decisiones que nosotros tomemos en términos de eficiencia energética netamente se pueden traducir en costos y en durabilidad de los artefactos. ¿Bien? Y obviamente es un punto importante a considerar en nuestras instalaciones. Bien, y como siempre las actividades de aprendizaje, que esta vez las dos no van a necesitar internet, ¿bien? Por ende la pueden hacer o se les va a hacer mucho más fácil poder llevarlas a cabo y consisten en lo siguiente. La tarea número 1 es poder identificar algún artefacto eléctrico de su hogar, ¿verdad? Esta barrita de calificación energética, ¿bien? Y que detallen el tipo de artefacto, letra de calificación, potencia y demanda que genera. ¿Bien? Esas barritas siempre vienen en los artefactos. Ahora, si es que por algún motivo no tuviese ningún artefacto en su casa que cuente con esta barrita, puede descargar alguna de internet, pero lo importante es que sepa identificar los datos. ¿Bien? ¿Qué datos me interesa? Que usted ponga, por ejemplo, lavadora automática, eh, letra de calificación A, B, C, D, potencia eléctrica, tantos watts. Bien. Y aparte, en esta misma barrita, el fabricante va a poner cuál es su potencia, perdón, cuál es su demanda energética. Bien. Me va a detallar la demanda energética mensual o anual, ¿verdad? Y eso me va a ayudar a mí a ver qué tan eficiente es el artefacto. Bien. Y la siguiente actividad de aprendizaje, ¿ya? Es que ustedes seleccionen un artefacto eléctrico de su hogar y realicen una valorización de la demanda energética, es decir, el mismo ejercicio que hicimos con la ampolleta, de cuánto es lo que gasta por día, por semana, por mes, por año. Bien, la idea es que sea un artefacto pequeño, puede ser una ampolleta, un televisor, bien, y para eso van a tener que aplicar todo el ejercicio que vimos, es decir, calcular el valor del kilowatt, tomar una boleta de luz de su casa y estimar el valor en kilowatts, ¿verdad? Seleccionar el artefacto, ver la potencia, ¿verdad? Cuántas horas en promedio está encendido al día y a partir de ahí calcular la energía, pasarla a kilowatts y empezar a multiplicar por el valor del kilowatt y luego ir detallando por semana, por mes y por año. Bien. Ahora, este ejercicio a lo mejor se les puede complicar en cuanto a la matemática, pero la idea es que traten de hacerlo, ¿ya? Si les resulta, bien. Si no, aquí vamos a estar para poder aclarar dudas, consultas o dar ejemplos que sean más claros, ¿verdad? O buscar alguna otra metodología que les sirva para poder entender de mejor manera la actividad. Bien. Como siempre, les doy las gracias, ¿verdad?, por participar de la clase. eh, y como siempre también las dudas o consultas, ya saben cómo canalizarlas. Bien, espero que estén muy bien, cuídense y nos vemos ya en la próxima clase en donde vamos a analizar y complementar eh, la materia en relación a eficiencia energética. Que estén muy bien. Chao, chao.